Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 28, semana en la cual estamos revisando las actividades del proyecto mensual número 5 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 4 de esta semana del 14 al 18 de diciembre. Pero antes, vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 5 que es Construir mi proyecto de vida. De la misma forma recordemos que este proyecto se compone de 3 semanas y que esta semana del 14 al 18 de diciembre nos encontramos en la semana número 1. Conozco y valoro mi identidad para construir mi proyecto de vida. Y al día de hoy vamos a revisar el nuevo estado, actividad que pertenece a la materia de estudios sociales. Y vamos a empezar. La República del Ecuador nació como estado el 13 de mayo de 1830, tras concluir un periodo de inestabilidad política luego del proceso de independencia de España que culminó en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Luego del proceso de independencia estuvimos adheridos a la Gran Colombia hasta 1830. Durante esos 8 años, la República de Ecuador no existía, pues había el Distrito del Sur, lo que era antes la antigua Audiencia de Quito, que estaba bajo el mando del prefecto general que era Juan José Flores. Ahora, vas a responder en tu cuaderno, ¿qué necesitó el Distrito del Sur para convertirse en República del Ecuador? Esto lo vamos a contestar más adelante, ¿sí? Vamos a leer las primicias de organización estatal en el texto de estudios sociales del séptimo año de educación general básica media en las páginas 14, 15 y 16. Y tenemos primicias de organización estatal, la fundación del Ecuador. En 1830 se discutía la conveniencia de mantenerse en la Gran Colombia. En mayo, el general Antonio José de Sucre regresaba de Colombia a Quito con el encargo de recuperar la Unión Colombiana, pero fue asesinado en el camino. Al mismo tiempo, Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia. En vista de lo ocurrido, los quiteños notables acordaron formar un nuevo estado independiente, separado de Colombia. Se conformaría con el territorio y los habitantes de lo que había sido la Audiencia de Quito. La Asamblea Constituyente reunida en Riobamba en junio contó con 7 delegados de cada una de las 3 ciudades principales. Al aprobar la Constitución, la Asamblea fundó el Estado de Ecuador bajo los principios de igualdad y democracia. Su territorio se dividió en 3 departamentos, Azuay, Guayaquil y Quito, y nombró presidente a Juan José Flores, jefe del Distrito del Sur. El gobierno de Juan José Flores, desde el año 1830 hasta 1845. El general venezolano luchó por la independencia del Ecuador. Gobernó el país en 3 ocasiones, de 1830 a 1835, de 1839 a 1843 y como jefe supremo de 1843 a 1845. Al ser el militar encargado del Distrito del Sur por el mismo Bolívar, su influencia en la Asamblea de 1830 facilitó su camino hacia el poder. Así, influyó por 15 años la política ecuatoriana. La Constitución de 1830 se aprobó específicamente para beneficio de Flores. Reconocía para los extranjeros que se habían quedado en cualquiera de los 3 departamentos por naturalización. Para ser presidente se requería haber nacido en alguno de los 3 departamentos y haberse naturalizado, estar casado con una lugareña, tener más de 30 años y bienes raíces por 30.000 pesos. Sus gobiernos se caracterizaron por extranjerización, el trato privilegiado a militares, en especial a los extranjeros, a cuyos salarios destinaba 2/3 partes del presupuesto del Estado. Descuido de la política internacional. A Ecuador le fue asignado un alto porcentaje de la deuda gran colombiana adquirida con Inglaterra a causa de su independencia y que generó la pérdida de territorios del sur de Colombia que habían sido parte de la Audiencia de Quito. El continuo estado de la guerra externa o interna. La falta de dinero para salarios provocó levantamientos que serían sofocados con dureza. El apoyo a las políticas de los terratenientes de la sierra. Flores se ligó a este grupo al casarse con una aristócrata quiteña. El autoritarismo. Desde la política. Se puede decir que la primera expresión organizada de la oposición política fue la Sociedad El Quiteño Libre, del 12 de mayo al 8 de septiembre de 1833. Participaban en ella partidarios de la autonomía quiteña, entre ellos el coronel inglés Francisco Hull, liberal que luchó por la independencia del Ecuador. El periodista de su mismo nombre era nacionalista, repudiaba el régimen extranjerizante y criticaba los privilegios y favoritismo del gobierno hacia sus allegados. El gobierno combatió todos los ataques mediante la prensa y represión abierta.
Gobierno de Vicente Rocafuerte, el primer ecuatoriano que llega a la presidencia desde 1835 a 1839. Rocafuerte fue un ilustrado guayaquileño educado en Europa. Contribuyó en el movimiento independentista de América, específicamente en el de México. Este hecho hizo que nombraran como chihuahuas a sus seguidores en Ecuador. Representó en Guayaquil en las Cortes de Cádiz en 1802. Pese a haber sido franco y beligerante oponente de Flores, subió al poder gracias a un acuerdo con él. Los siguientes son algunos aspectos de la vida del gobierno de Rocafuerte. En el año 1783 nació en Guayaquil el 1 de mayo. En 1812 representó Guayaquil en las Cortes de Cádiz. En 1835 dictó una nueva constitución que eliminó la confederación con Colombia y formó una nueva división territorial. Defendió los intereses de los agroexportadores guayaquileños. Se esforzó en organizar la administración pública y frenar intentos regionalistas. Inscribió la deuda pública interna, con lo cual pretendía regular el endeudamiento y reducir los derechos al comercio exterior, pero la oposición le impidió. Construyó caminos y privilegió la educación. Dictó la ley de Hacienda y reguló la emisión de la moneda. Ejerció un gobierno represivo, persiguió opositores y ejecutó a 72 de ellos. También acosó a la prensa. En 1847 falleció en Lima el 16 de mayo. Ahora sí, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué necesitó el Distrito del Sur para convertirse en la República del Ecuador? En base a lo que hemos leído, necesitó separarse de la Gran Colombia, tener un presidente, convocar una asamblea y crear una constitución bajo los principios de igualdad y democracia. ¿Sí? Ahora, realiza en una hoja de papel un mapa mental sobre la fundación del Ecuador. Recuerda que para elaborar un mapa mental tienes que seguir los siguientes pasos. Ubica la palabra o título en el centro de la hoja de papel bond. Después tenemos que pensar, ¿qué otras ideas se nos ocurren con relación al tema? Escribe esas palabras secundarias en el sentido de las agujas del reloj, rodeando la palabra principal. Puedes dibujar todas las formas que quieras, incluyendo colores, ¿sí? Y bueno, mi propuesta para ustedes de este mapa mental es el siguiente. Fundación del Ecuador, ¿sí? En el centro, recordemos que el título debe ir en el centro. Y empezamos, conforme las agujas del reloj. En mayo de 1830 se separa el Ecuador de la Gran Colombia, ¿verdad? Recordemos que los mapas mentales no tienen párrafos llenos, sino que tienen diferentes palabras sueltas que nos recuerdan la información, ¿sí? Ese es el objetivo del mapa mental, recordar la información que ya hemos leído. Por eso yo le he puesto mayo de 1830, separación de la Gran Colombia, ¿verdad? Junio de 1830 se crea la Asamblea Constituyente. Se funda el Estado del Ecuador después de aprobar la Constitución. Y bueno, les he puesto de verdad, bla, 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 porque esto se los dejo a ustedes, ¿sí? Ustedes completen este mapa mental en base a lo que hemos leído, ¿sí? Como hablamos de la fundación del Ecuador, tenemos que guiarnos en base a esta página, la página 14, ¿sí? Recuerda que durante los primeros años de independencia, Ecuador formó parte de la República de la Gran Colombia de Simón Bolívar, territorio que comprendía también las actuales naciones de Venezuela y Colombia. Esta asociación no duró mucho. El establecimiento de Ecuador como república dio paso a un periodo de fuerte influencia de la Iglesia Católica. Eloy Alfaro y sus seguidores lucharon por varias reformas durante la Revolución Liberal, y este es el general Eloy Alfaro. Ahora, vamos a revisar el resumen de esta actividad número 4. En primer lugar, lee el texto propuesto por la ficha pedagógica. En segundo lugar, responde la pregunta en tu cuaderno. ¿Qué necesitó el Distrito del Sur para convertirse en la República del Ecuador? 3. Lee sobre las primicias de organización estatal. En el texto de estudios sociales del séptimo año de educación general básica media, páginas 14, 15 y 16. 4. Realiza en una hoja de papel un mapa mental sobre la fundación del Ecuador. Sigue las recomendaciones de la ficha pedagógica. Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niñas y niños. Acabamos de revisar la actividad número 4 de esta semana, del 14 al 18 de diciembre, con nuestro proyecto mensual número 5, que es construir mi proyecto de vida. Si este video te ha gustado, suscríbete al canal y dale me gusta. Un abrazo muy fuerte para ustedes.